quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle Un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ver una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De corruptible, incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible. Mentiroso. Pasa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. No puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la respuesta de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay mañana. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios.
me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Dada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor.
Gracias, papi. Eternamente agradecidos contigo por formar parte de las primicias, ese pueblo escogido por ti. Porque estamos siendo testigos en la faz de la tierra. Muy cerca se encuentra el momento de ver tu cuerpo transformado y también a tus primicias de esta gloria anunciada. Con pensamientos ordenados, esperando este acontecimiento, verme vestido de cuerpo que no se fatigue ni canse y nos verá. Dice que nos verá, los que nos llamaron herejes y nos persiguieron mil veces nos verá. Dice que nos verá, cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verá. Yo sé que nos verán, los que nos llamaron herejes y nos persiguieron mil veces nos verán. Yo sé que nos verán, cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verán. Nos verán transformados muy pronto. Muy cerca se encuentra el momento de ver tu cuerpo transformado y también a tus primicias de esta gloria anunciada. Con pensamientos ordenados, esperando este acontecimiento, verme vestido de un cuerpo que no se fatigue ni canse y nos verá. Yo sé que nos verá, los que nos llamaron herejes y nos persiguieron mil veces nos verán. Yo sé que nos verán, cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verán. Yo sé que nos verán, los que nos llamaron herejes y nos persiguieron mil veces nos verán. Yo sé que nos verán, cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verán. Yo sé que nos verán, los que nos llamaron herejes y nos persiguieron mil veces nos verán. Yo sé que nos verán, cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verán. Nos verán, nos verán, nos verán. Gobernando las naciones con un cuerpo incorruptible y sus primicias también transformadas. El mejor día, dioses. Un saludo a la preciosa amada en todas las naciones, los que se reúnen con nosotros para glorificar el nombre del único y sabio Dios, el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, viviendo los mejores tiempos de la historia, disfrutando esa herencia maravillosa y preciosa que Dios ha preparado para los que le aman. Así que estamos en una gloria maravillosa, maravillosa. Esto no se cambia por nada, no tiene precio. Es una gloria espectacular. Un saludo a todos los dioses en las naciones, hasta Perú, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, en todos lugares donde están escuchando el evangelio de la transformación, el evangelio del Dios vivo. Un saludo también a Fátima Valverde en Tucson, Arizona. Gracias por tu siembra, Fátima. Ella siempre es una fidelidad grande la que tiene en todo tiempo. Está sembrando porque ha sido de beneficio el evangelio para su vida. Tuve la oportunidad de hablar con unos dioses que me llamaron y que están gozosos de estar escuchando el evangelio. Así es que esto está llegando, porque mire, esta es la iglesia de los dioses. No estamos buscando hombres,
estamos llegando a los que ya son dioses y que necesitan el conocimiento del diosado para vivir disfrutando esta gloria. Así es que muy bien, vamos a pasar hoy a la siembra. Hemos venido hablando de cómo Pablo fue aprendiendo. Tuvo que aprender porque todo se aprende. Aquí no vaya a creer usted que aquí todos aprendemos. Entonces, Pablo tuvo que aprender la siembra, porque él, por querer quedar bien con el Señor, no aceptaba la siembra y trabajaba con sus manos, sí, como le digo, muy encomiable, pero no era la voluntad de Dios, porque nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Él tal y como Él quiera. Entonces hemos venido hablando de eso. Hoy vamos a hablar ya en una nueva etapa de gloria de Pablo. Vimos la anterior, que él ya está dando consejo. Dice, en esto doy mi consejo. O sea que ya aprendió y entonces puede dar un consejo porque ya aprendió. Entonces, pero aquí está en otra etapa de gloria. Entonces vamos a segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, versos 5 al 8. Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Quiere decir que habían dioses o iglesias que sembraban ya. Y entonces le dice, habían prometido sembrar. Y entonces él dice, bueno, voy a mandar primero a los hermanos para que esa generosidad, así como estuvieron prontos a prometerla, la den, la cumplan. Entonces dice, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, Pablo siempre queriéndose guardar con eso. Tenía problema con ese tema el apóstol. A veces, a mí me ha pasado, a veces preferiría no hablar de este tema para no crear controversias, pero no, aquí no estamos para quedar bien con los demás, aquí estamos para hablar lo que Dios quiere que hablemos. Entonces dice en el verso 6, pero esto digo, entonces, pero esto digo, como quien dice, esta es la conclusión. Ya no les voy a dorar la píldora. Esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí, hitazo de Pablo. Aquí él ya llegó al punto, al culmen de lo que quiere enseñar. Es sencillo. Dice Pablo, paró diciendo es sencillo. El que siembra mucho, mucho cosecha y el que siembra poco, poco cosecha. Así es de que cada uno, verso 7, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, la conclusión de él es, bueno, hagan lo que quieran, pero si siembran mucho, van a cosechar mucho, y si siembran poco, van a cosechar poco. Así es que como está en su corazón, así manifiesten su siembra y lo que tienen al Dios vivo. Eso sí, van a cosechar si siembran. Verso 8 dice, y poderoso, aquí ya él comprendió que poderoso es Dios. Eso es lo importante. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda obra buena. Entonces, quiere decir que nosotros no tenemos por qué pensar que vamos a herir susceptibilidades al solicitar la siembra o que la gente esté en necesidad, porque no. Lo sentimos. Poderoso es Dios para hacer que abunde en usted y en mí toda gracia. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hablar de la siembra, hablar de la siembra. A algunos les caerá mal, a algunos dirán estos interesados, lo que quieran, no nos importa. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo que andamos viendo es la prosperidad de la iglesia.
porque estando prósperos ustedes, estamos prósperos nosotros y hacemos próspero a todo el que siembra. Así es Dios, es que reciba la abundancia de la herencia. Muy bien, y hoy tenemos un tema maravilloso, maravilloso. No, ni quisiera decirles el título, porque se van a emocionar. De que se van a emocionar, se van a emocionar. Bueno, es primera vez que yo oigo algo de esto, ¿verdad? Y lo oí del Dios vivo. Entonces, vamos a hablar hoy de los dioses y el árbol de la vida. No el árbol del bien y del mal. De eso hablamos ya en el pasado, algo cuando Dios le dice a Adán que no coma del árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque se iban a hacer como dioses, se iban a hacer como él. Pero ese árbol del bien y del mal era previo a comer del árbol de la vida. Entonces, hoy entendemos que el bien y el mal representan dos doctrinas. Diga dos doctrinas. El bien y el mal representan dos doctrinas. Primero llegó para nosotros la doctrina del mal. Tal vez Adán tenía ya aspectos del bien porque él entablaba conversación con Dios. Pero toda la humanidad lo primero que conoció fue el mal. ¿Por qué? Porque eso es lo que le dio a Adán. El mal. ¿Y qué es el mal? Es una doctrina de carne, una doctrina del mundo. Y el bien entonces, bueno, el bien llegó hasta que vino Jesucristo hombre, José Luis de Jesús Miranda, y comenzó a predicar la doctrina de salvación. Entonces, la doctrina del mal, la doctrina de carne, la doctrina de salvación, la doctrina del bien. Entonces, pero Dios tenía un as bajo la manga. Dios tenía una doctrina culmen. Una doctrina que solo los que estuvieran preparados la iban a entender, a escuchar. Entonces, ¿cómo se llamó esa doctrina? La doctrina del árbol de la vida. O otro conocimiento, el árbol de la vida. Entonces, ¿cuál era la misión de esa doctrina? La misión de la doctrina del árbol de la vida era sacarnos de la muerte. ¿Para qué? Para llevarnos a la vida eterna. Esa es la misión del árbol de la vida, era llevarnos, porque no es un árbol, ¿verdad? Dios, yo eso ya no se lo tengo que decir, no es un árbol, no estamos hablando de un árbol en sí, estamos hablando de la comparación que Dios hace. Entonces, ese árbol de la vida era un conocimiento que lo iba a dar, ¿quién? El Dios vivo. ¿Y qué iba a hacer? Era llevarnos a vida eterna, sacarnos de la muerte y llevarnos a vida eterna. Entonces, pero tenemos que notar que ese conocimiento era solo para escogidos, solo para dioses, no era para cualquiera. ¿Por qué? Porque eran los que iban a disfrutar su herencia. Entonces, ¿cuál es el significado del árbol de la vida? Es la restauración del hombre. ¿Y qué quiere decir la restauración del hombre? Es quitarle la carne para que fuera un Dios. La restauración es pasarlo de hombre a Dios. Había que quitarle la naturaleza de hombre para pasarlo a la naturaleza de Dios. Eso hizo el árbol de la vida. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos iba a quitar la carne y que fuéramos dioses? Para revestirnos del hombre nuevo, creado según Dios. Y a ese Dios, ¿qué le iba a quitar?
Bueno, le quitó la maldición, le quitó la esclavitud, le quitó la enfermedad, le quitó el temor, le quitó la pobreza. Entonces, ¿por qué? Porque era un cuerpo corrupto. Entonces había que volverlo incorrupto, quitarle todo eso para que se volviera incorrupción y quitar lo mortal para dejar la inmortalidad. Eso es el árbol de la vida. Nos lleva de la corrupción a la incorrupción y de la mortalidad a la inmortalidad. Veamos si eso es cierto. Eso es lo importante. Lo importante es ver si eso es cierto. Entonces, vamos a ver tres cosas básicas del árbol de la vida. Y primero es la importancia del árbol de la vida. Miremos la importancia. Está en Génesis capítulo 3. Génesis en el capítulo 3, versos 22 al 24. Génesis capítulo 3, versos 22 al 24. Entonces dice, y dijo el Señor Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, para aquellos que dicen, no, es que no fue Dios el que le dijo que iba a ser como dioses, fue la serpiente. Sí, la serpiente, porque lo sabía, Dios se lo había dicho, pero aquí está hablando Dios. Oiga lo que dice. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al entrar en el conocimiento del bien y el mal, o del mal y el bien para nosotros, entonces nos hicimos iguales que Dios. Muy bien, ahora oiga lo que viene. Dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí hay dos cosas. Uno es ser como Dios y otra vivir para siempre. Quiere decir que Dios sacó, sigamos leyendo y vamos a verlo bien aquí clarito. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Verso 24, y póngale atención a eso. Echó pues fuera al hombre. Oiga, aquí ya no dijo Adán. Echó pues fuera ¿a quién? Al hombre. Porque ya el hombre no podía tener comunión con Dios. Por eso el hombre no ha tenido comunión con Dios. Dios sí lo guió, es cierto, guió al hombre, pero al hombre que era un Dios y que iba a llevarlo él a ser ese Dios y a darle del árbol de la vida. Entonces dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que Dios echó al hombre del paraíso y guardó ese árbol. ¿Por qué guardó ese árbol? Porque ya nadie más iba a comer de ese árbol hasta la transformación, cuando Dios nos llevaría y nos haría parte de ese árbol que daba fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Entonces, ¿cuál es la importancia del árbol de la vida entonces? Que ese estaba preparado, guardado, predestinado para los dioses. Usted y yo somos dioses y nosotros hoy podemos decir que comimos del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna, porque somos inmortales. ¿Vio? ¿Qué importancia tiene eso? Va. Entonces miramos el primer tema. Ahora el segundo. ¿Quiénes
¿quiénes tendrán acceso al árbol de la vida? Recuerde que el árbol de la vida es restauración del hombre en Dios. Entonces, ¿quiénes tendrán acceso al árbol de la vida? Esto es bien importante. Esto es bien importante. Oiga, leamos el Salmo 1. Salmo 1, versos del 1 al 6. Póngale atención. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Malos, mal y bien. Malo, Adán. Bien, Jesucristo hombre. Entonces está aquí, ¿va? Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿En qué ley? En la ley del Señor. ¿En la ley de Moisés? No, en la ley del Señor. ¿Y cuál es esa ley del Señor? La ley del Señor es cuando Él puso sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo importante. Entonces, ¿en qué meditamos? En lo que Él puso en nuestra mente y en nuestro corazón. Muy bien. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3. Aquí están los que tienen acceso a recibirlo. ¿Quiénes son? Los que meditan de día y de noche en la ley del Señor. Y verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Quiere decir que este personaje, este Dios que medita en la ley de Dios de día y de noche, iba a ser como un árbol plantado, como el árbol de la vida, un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire qué belleza, porque eso es parte de los beneficios que nosotros hemos recibido. Ahora, sigamos leyendo para ver quiénes no tendrán acceso a esto. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Son las hojas. Entonces dice: no así las hojas que arrebata el tiempo. Todo lo que se cae del árbol no es. Todo lo que se cae del árbol se seca. Todo lo que se cae del árbol no permanece. Todo lo que se cae del árbol se lo lleva el viento. Entonces, no así los malos, son como el tamo que se lleva el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio de la transformación. No se levantarán los malos en el juicio. ¿Por qué? Porque no tienen acceso. Es como que usted tiene una llave de una casa, pero no es la llave de la casa. Usted no tiene acceso. Usted cree que es parte, pero si usted fuera parte, le hubieran dado la llave. ¿Por qué? Porque al meter la llave abre y entra. ¿Verdad? Yo soy la puerta, dijo Jesús, el que por mí entra y sale y encontrará pasto siempre. Bueno, entonces dice: pues no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Quiénes son los pecadores? Si el pecado fue quitado, pecado ya no hay. Pero el que cree que hay pecado es un pecador. Quiere decir que él no ha entrado en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque no lo cree. Entonces dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, terminará. O sea, el árbol de la vida es para hacer de lo mortal un inmortal. El árbol de la vida es para darte vida eterna. Quiere decir que no es para todos, porque si van a perecer los malos es porque no tienen esa vida eterna. Muy bien, entonces vamos a ver
Vamos a avanzar. Vamos a ir a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versos 5 al 8. Versos 5 al 8. Quisiera leer más versos, pero nos atrasamos y con estos versos son suficientes. Dice, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces, fíjese bien ahí, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Quiénes son los que tienen acceso al árbol de la vida? Aquellos que no confían en el hombre, sino que confían ¿en quién? En el Señor. Por eso es que nosotros insistimos en que el hombre no entra, el hombre no funciona, el hombre no sirve. Tienen que ser dioses, porque los dioses van a reconocer a su Dios y no van a buscar pertenecer a un hombre. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta del Señor. Quiere decir que todo el que busca hombres, género humano, el que aparta su corazón del Señor, ese no puede ver y no tiene acceso al árbol de la vida. Entonces, verso 6. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. Oiga, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Verso 7. Ahora viene lo contrario, la contraparte. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Jehová. Verso 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Fíjese, mire qué lindo esto. Mire qué lindo esto. Cuando usted confía en el Señor, usted tiene acceso al árbol de la vida. ¿Y cómo es usted? Da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. No importa si hay calor, no importa si hay viento, no importa si es desierto. Usted siempre está verde. Usted siempre tiene poder. Usted siempre experimenta la gloria de Dios. Usted tiene todos los frutos de Dios. Muy bien. Vamos entonces, ahorita estamos hablando de quienes tendrán acceso al árbol de la vida. Veamos qué dice el libro de Apocalipsis, qué dice Juan en Apocalipsis. Estamos capítulo 22 de Apocalipsis, verso 14. Verso 14. Dice, bienaventurados, dichosos, felices, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mire qué tremendo. Mire qué belleza esto. Mire pues, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho. O sea, no es solo de toc, toc, toc. Mira que estoy tocando a la puerta y llamo. No, aquí no vale eso, bendecido. Aquí para entrar, usted tiene que haber lavado las vestiduras. Ahora, ¿dónde lavó las vestiduras? Las vestiduras fueron lavadas con la palabra del Evangelio de la gracia cuando estaba Jesucristo hombre. Entonces quiere decir que ese acceso, esa gracia hasta la muerte de Jesucristo hombre le dio el acceso, le dio la clave para entrar, le dio el derecho para tener acceso al árbol de la vida. De lo contrario, tiene que tener el acceso, si no le va a decir denegado. Se le olvidó el password.
ponga el password y entre nuevamente. Entonces, las ropas se lavaron en la gracia, ¿cierto? O sea, que entonces que usted me quiere decir que los de la gracia están limpios. Sí, pero no tienen el acceso porque no lo saben. No tienen el derecho. ¿Por qué? Porque no quieren. Porque son limpios, sí. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Entrar. Es como tener la llave y no entrar. El que se quedó en la gracia tiene la llave, pero no entra. ¿Por qué? Porque no conoce, no sabe cuál es la puerta. Es sencillo. La puerta es la transformación, la puerta es el conocimiento. Ahí es donde está el derecho de tener acceso al árbol de la vida. Muy bien, leamos ahora Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Estamos hablando de los que tienen el acceso para entrar al árbol de la vida. 2:7. Dice, el que tiene oído, yo te pregunto a ti si tienes oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol ¿de qué? ¿Del bien y del mal? No. Del árbol de la vida. Al que venciere, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso quiere decir que al que venciere, pero el problema es que el que venciere ya venció. Porque eso también lo ganamos en la gracia. Ahí fuimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí nosotros tuvimos el acceso, el derecho, vencedores, vestiduras limpias. Eso es lo que da el acceso. Vestiduras limpias. Muy bien. Entonces, vamos a ir a la última parte. La última parte del tema es, entonces, ¿qué produce el árbol de la vida? ¿Qué produce el árbol de la vida? Bueno, como su nombre lo indica, produce vida. ¿Qué produce el árbol de la vida? Pues tiene que producir vida, tiene que producir paz, gozo, salud, prosperidad. Eso es el árbol de la vida. Si usted y yo estamos comiendo del árbol de la vida, lo mínimo que podemos tener es vida eterna, paz, gozo, salud, prosperidad. Veamos si es cierto. Apocalipsis 22, verso del 1 al 5. Usted entiende que Apocalipsis estaba en una mente de corrupción, que era para el pueblo judío. Pero eso no quiere decir que nosotros no lo entendamos. Pero los ejemplos que pone son como ejemplos así físicos. Pero usted y yo sabemos qué es esto. Entonces dice Apocalipsis 22 del 1 al 5. Dice, después me mostró un río limpio de agua, de vida. Oiga, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá, escucha esto Dios, porque es para ti y para mí, no habrá más maldición. Oiga, yo digo que no hay maldición en nuestra vida. Así, solo prosperidad, solo vida eterna. No hay más maldición. Toda maldición terminó para los dioses. Entonces dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro. Es lo que le digo yo, que ellos pensaban que íbamos a ver el rostro. No, pero vamos a conocerlo,
porque Dios es conocimiento y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí, oiga esto, no habrá allí más noche. Oiga, no habrá ahí obscuridad, no habrá ignorancia, no habrá, solo habrá luz. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque somos eternos, porque comimos del árbol de la vida y el árbol de la vida nos lleva de hombres a dioses, de mortales a inmortales, de corruptos a incorruptos. Entonces, eso nosotros somos luz propia. Usted tiene luz propia. Por eso es que le digo yo, Dios, no soy yo, no es usted, es Dios el que nos ha dado vida eterna. Y por eso nosotros no vamos a ocupar ese trono. No, más bien nosotros nos unimos. Usted tiene luz propia porque tiene al Dios vivo. No es usted ni yo, es Dios en usted. Usted es igualito a Dios. Por eso aquí no hay obispos, pastores. Nah. Aquí lo que hay son dioses, todos con el mismo conocimiento, todos con el mismo entendimiento. Todos comiendo del árbol de la vida, disfrutando vida eterna, disfrutando prosperidad, disfrutando abundancia, disfrutando los frutos. Mire, aquí dice, el árbol los frutos del árbol, las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Usted representa la vida en esta tierra. Muy bien, y vivirá por los siglos de los siglos. Vamos a terminar el tema con Isaías. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, verso 3 y versos del 6 al 9. O sea, el mismo 61, solo el verso 3 y luego el 6 al 9. Isaías 61, verso 3, 6 al 9. Entonces dice, ¿por qué? Porque somos eternos, porque comimos del árbol de la vida y el árbol de la vida nos lleva de hombres a dioses, de mortales a inmortales, de corruptos a incorruptos. Entonces, eso nosotros somos luz propia. Usted tiene luz propia. Por eso es que le digo yo, Dios, no soy yo, no es usted, es Dios el que nos ha dado vida eterna. Y por eso nosotros no vamos a ocupar ese trono. No, más bien nosotros nos unimos. Usted tiene luz propia porque tiene al Dios vivo. No es usted ni yo, es Dios en usted. Usted es igualito a Dios. Por eso aquí no hay obispos, pastores. Nah. Aquí lo que hay son dioses, todos con el mismo conocimiento, todos con el mismo entendimiento, todos comiendo del árbol de la vida, disfrutando vida eterna, disfrutando prosperidad, disfrutando abundancia, disfrutando los frutos. Mire, aquí dice, el árbol los frutos del árbol, las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Usted representa la vida en esta tierra. Muy bien, y vivirá por los siglos de los siglos. Vamos a terminar el tema con Isaías. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, verso 3 y versos del 6 al 9. O sea, el mismo 61, solo el verso 3 y luego el 6 al 9. Isaías 61, verso 3, 6 al 9. Entonces dice, el verso 3, hablando
de lo que ocurrió. Fíjese pues, a ordenar. ¿Qué es ordenar? Es poner orden. Orden. Entonces fíjese, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en vez de ceniza. ¿Qué es la ceniza? ¿Por qué los católicos echan ceniza un día? Para decir no merezco nada. Somos polvo y en polvo nos convertiremos. Mentira. Nosotros nos vamos a convertir en polvo. Nosotros somos eternos. Dígale a su cuerpo, tú eres eterno. Tú tienes el poder de Dios. Tú eres eterno. Entonces dice, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, o sea, aceite de gozo en lugar de luto, en lugar de luto. ¿Qué hay? Gozo. ¿En lugar de qué? De luto. Nosotros no tenemos luto, somos gozosos, gozosos, siempre gozosos. En lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Note que aquí en el árbol de la vida están los dos frutos que antes nosotros decíamos gozo, no alegría, porque alegría es de la carne, ¿no? Los dioses tienen ambos, gozo y alegría. Gozo y alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Ahora pasemos al verso 6, por favor. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, seréis llamados. Oiga esto, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Comeréis, ¿qué? Las riquezas de las naciones. Por lo tanto, las riquezas de las naciones son nuestras. Son nuestras. Dios está esperando que lo entiendas y que lo proclames para darte esas riquezas porque son tuyas y mías. Y dice, y con su gloria seréis sublimes. ¿Qué es ser sublime? Es ser precioso, es ser maravilloso. Y dice que con la gloria de Él, tú ya eres eso. O sea, mira todo lo que te dio el árbol de la vida, Dios. Mira todo lo que te dio. Vamos a seguir porque todavía falta. Dice, 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Si no te gusta eso, si no te gusta lo que estamos leyendo, Dios, ¿qué podemos hacer? Pero esto es espectacular. Lo vamos a leer otra vez. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, el Señor, soy amante, verso 8, sí. Porque yo, el Señor, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. 9. Y la descendencia, diga mi descendencia, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito del Señor. Todos los que nos vean, o sea, estaremos en medio de una transformados en medio de una generación mala y perversa, pero ellos nos verán y nos conocerán transformados y sabrán que somos linaje del Dios vivo. Amado Dios,
Eso son las cosas que el Dios vivo tiene preparado para ti. Es tu herencia, es tu herencia. Tú tienes derecho, tú tienes acceso al árbol de la vida. Si no has comido, devórate el fruto porque es tuyo, es tuyo. Y si hoy encontraste el camino, el derecho, la llave, no te quedes afuera. Pasa adelante y disfruta juntamente con todos los elegidos, escogidos, con todos los dioses, las maravillas que Dios tiene preparado para los que te aman. Así es que será hasta una próxima oportunidad donde el Dios vivo va a dar a conocer su gloria. Recuérdate que estamos en el mejor lugar, disfrutando todas las maravillas, todo lo habido y por haber. Todo es nuestro. Di conmigo, todo es nuestro, todo es mío, todo lo poseo. Tengo el poder del Dios vivo en esta tierra. Bendecidos con toda bendición.